Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Hoy un día muy especial porque en muchas partes del mundo se celebra el Día de los Reyes Magos. Y entonces hoy tenemos que hablar sobre este tema porque es un tema tan popular en el mundo occidental. ¿Dejaste los zapatitos ya? Me voy a sacar los zapatitos, mirá. Ya me saqué los zapatos acá. Por las dudas que me dejen algo, ¿no? Capaz que caen, andás a ver algo ahí. Qué entusiasmo. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Sí. Poner los zapatitos. Ahora viste que te venden hasta el pasto, te venden para los camellos, te lo venden en el supermercado. ¿Los supermercados también? Bueno, yo me acuerdo que era salir a buscar el pastito Y la agüita. y el agüita para los camellos. Porque venían en camello. A los reyes nunca nada. ¿Eh? A los reyes nunca le dejaban nada, solo los camellos. Claro. Los reyes no tenían sed, los reyes no tenían ganas de comer, Nada. Nada, los pobres Yo reyes. creo que hay que cambiar esa tradición. Hay que a los reyes dejarle una rica torta, Claro. un refresco bien frío, ¿no? Pobres reyes, A que los, tienen tanto auténticos, trabajo. a los auténticos reyes magos. Exacto. Bueno, Exacto. este programa está prohibido para menores de 6 años. Claro. O 7 en algunos lados, aunque son bastante avivados. Prohibido este programa para menores de 6 años. Sí, a no ser que te agarrara a Lucas y que le decía a todo el mundo. No. Papá Noel no existe, le decía. No. A ¿Y los cuántos compañeros años- de ¿Y escuela. cuántos años tenía? No, con 5 años. Con 5 años. Sí. Y los Reyes menos. Era un aguafiesta. Y un día fue a un casamiento en la iglesia católica. Yo le dije a ella, no lo lleves, no lo Va a armar lleves. lío. No lo lleves. Y de repente entró y seguro era todo luces y todo un casamiento enorme. Y de repente ve una cruz y a Cristo crucificado. Y empezó los gritos, mamá, Cristo no está crucificado, Cristo se resucitó el tercer día. Dice Fenómeno. que toda la iglesia se dio vuelta, fue impresionante. Bueno, pero hoy tenemos que hablar un poquitito sobre el tema de los famosos Reyes Magos. ¿Vinieron el 5 de enero? Si vinieron el 5 de enero, vinieron 2 años después. Sí, pero 5 de enero no creo que hayan venido porque era otro calendario. Claro, pero vamos a explicar un poquitito esta situación. Ahí estaba el calendario judío y el juliano. El juliano. Pero vamos a hablar sobre la realidad. Cuando Jesús nace, los que lo vinieron a ver realmente fueron los pastores que estaban en Belén porque los ángeles le anunciaron. Inmediatamente que viene este tiempo, Herodes el Grande, el que hizo, porque realmente aunque se fue un hombre despiadado y malo, hizo unas obras extraordinarias. Por Sí. ejemplo, hizo la fortaleza de Masada. Arquitectónicas. Claro, ¿por qué? Porque si él lo querían matar, él tenía una cuestión de persecución enorme. Entonces preparó Masada, porque si lo venían a atacar, él era judío, pero del grupo edomita. Entonces era de cuarta para los judíos, pero era el que el Imperio Romano había dejado como encargado como rey. Por el otro lado, Herodes tenía un miedo tremendo, por eso se había hecho arriba de todo un lugar donde él podía observar, por ejemplo, el templo de Jerusalén más alto todavía, por las dudas que hubieran a haber una rebelión contra él. Y resulta que cuando pasa el tiempo, unos magos vienen del oriente diciendo hemos seguido una estrella y venimos a adorar al rey. Y Herodes, el rey soy yo. No. Nosotros estamos buscando al rey del universo. Y entonces él agarra y dice, bueno, cuando ustedes lo encuentren, díganme dónde está porque yo la quiero adorar. En realidad lo que decía, lo voy a matar porque acá no quiero ninguno que me vaya a hacer sombra. Que de ahí sale el Claro. Día de los Inocentes también. El Día de los Inocentes. Que no sé por qué es antes también. Ahora, en ese interín, Dios le revela a José que se vaya para Egipto. Porque la Biblia decía, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, él se traslada para Egipto y después vuelve, porque en ese tiempo,
cuando los reyes van por otro camino, no van por el camino de Herodes y le dicen, mirá, los reyes se fueron, no sabemos dónde está. Bueno, ¿qué dicen las profecías? Que tenía que ser en Belén. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a curarnos por salud. Todos los niños de 2 años para abajo los matan a todos. Quiere decir que los magos llegaron 2 años después, claro. Cuando nace Jesús ya vienen. Y entonces Mateo declara que cuando vienen los magos, no vienen al pesebre, vienen a la casa de José y María. Claro. Entonces ahí tenemos una base bíblica de un hombre que fue testigo, Mateo, uno de los apóstoles del Señor, la tenía clara, la sabía. Entonces quiere decir que los reyes... Que aparte había sido funcionario. Y había sido funcionario. Entonces, 2 años después, entonces aparecen los reyes magos, que no eran reyes, ni tampoco sabemos que eran magos, pero le traen 3 regalos: oro, incienso y mirra. 3 elementos que estaban profetizados en el Antiguo Testamento. Sí. De la misma manera que estaba profetizado que de Egipto iba a ser llamado. Iba a ser llamado. Ahora, Jesús cuando se va, los padres no se van a Belén, se van directo a Nazaret. Porque ellos eran de Nazaret. Claro. Ahí tenía la carpintería, vuelven a su trabajo original y se llevan a Jesús. O sea, los reyes magos en realidad vienen 2 años después porque venían siendo guiados por la estrella. Recuerden, venía del oriente, no habían grandes carreteras, vendrían en sus camellos lentamente, siendo guiados. Se encuentran con Herodes. Herodes manda hacer la matanza de 2 años para abajo, que estaba profetizado también, porque dice Raquel llora por sus hijos. O sea, ya estaba profetizado que eso iba a acontecer, que iban a matar a los niños. Satanás tenía un plan, pero como ese plan ya el Señor está por encima de todas esas cosas, se sabe. Entonces, ¿a qué llevamos todo esto? De que hay una historia sobre los famosos Reyes Magos que vinieron una semana después del 24 de diciembre, cosa que también demostramos que no era la fecha, y que unos días después aparecen los Reyes Magos allá, cuando en realidad no fue así. Les digo esto porque todas estas historias, es muy fuerte, por ejemplo, la celebración de los Reyes Magos en países agnósticos, humanistas, y me decías que en algunos países, por ejemplo, Puerto Rico y la Iglesia Ortodoxa. Sí, tienen gran influencia. Sí, es más importante a veces que la de fin de año, la fiesta. Se regalan, se hacen mejores regalos. Mejores regalos que la del 24. El 24, sí. Y hay un par de cosas que yo quiero hablar sobre este tema. Vos sabés que la Biblia no dice claramente que fueran 3 para empezar. Claro. O sea, mínimo 3. Se habla de plural, pero no se habla de 3. Exacto. ¿Sabés por qué? Vos sabés que hubo 3, si vos lo analizás, ¿sabés por qué? ¿Por qué se estima que eran 3 y lo tomaron en la antigüedad por 3? Porque básicamente representaba cada uno un continente que eran los que conocían en la época de Jesús, ¿no? Porque estaba el continente asiático, europeo y africano. Por eso uno era negro. Exacto. O afrodescendiente, para no tener líos acá. Te cuento esta historia porque la otra vez la leí y me llamó mucho la atención. Lo primero que cuando se descubre América, una de las cosas que se replantea era, tenemos que meter un 4.º rey mago. Porque si cada continente va a América en uno general, podrías decir, ¿no? Porque un indígena. Un indígena. Y estuvo a punto de que fueran 4 reyes. Eso es lo primero. Cuando vos estudias un poquito, te vas a dar cuenta que sí estuvo esa intención sobre los... Vamos a cobrar con retroactividad. Exacto. Pero la otra cosa que es todo un tema de discusión es ¿cómo llegaron ellos, los reyes, hacia Jesús? Y es un replanteo muy fuerte, porque ellos lo que dicen, su argumentación fue, vimos su estrella elevarse y la seguimos. Entonces, ¿eran reyes o eran astrólogos? Es una de las preguntas que muchas veces tenés que replantear sobre este tema, porque en realidad sí comparto de que ellos llevan regalos que se hacían a la realeza, tanto oro, incienso y mirra eran regalos que
que se hacían a nivel de realeza. O sea, no era que caían con especies aromáticas, porque si eran del Oriente Claro, podían podían haber traer. caído con especies aromáticas. Pero traen estos regalos porque de alguna manera están reconociendo que ese niño tenía una descendencia, como dicen, común, sangre azul, ¿viste? Que era del rey. Pero una de las cosas que hay que replantearse es, ¿de verdad estos hombres eran tan astrónomos que siguieron una estrella y la estrella lo guió hasta el lugar donde iban a ser? Porque una de las cosas que la Biblia condena es la astrología. Claro. Claro. Entonces, cuando te replanteas eso, decís, ¿qué pasó con estos hombres? Entonces esto habilita a que las personas miren las estrellas y entonces podamos decir, bueno, entonces yo puedo creer en horóscopos, porque si estas personas llegaron al conocimiento de Jesús a través de una estrella, los horóscopos ¿en qué se basan? Básicamente en estrellas, ¿no? Entonces es un replanteo de estos personajes que indudablemente existieron porque están escritos en el Evangelio según San Mateo, en el de Lucas hacen referencia a esto que llamó la atención, ¿sí? Pero tenemos que analizar un poquito más lo que la Biblia, por ejemplo, condena muchísimo y es el estudio de las estrellas como para decir, bueno, hoy tu estrella se alineó, entonces estudia de suerte o estudia bueno y hace lo que sea porque te va a salir todo bien, ¿no? Entonces es importante analizar desde el punto de vista bíblico porque, vuelvo a decir, la Biblia condena tajantemente la astrología, por lo menos en la mía, no sé si la tuya, Pablo. Sí, sí, claro, Ahora, por supuesto. yo pienso, interpretando un poquitito todo esto, que Dios en la historia bíblica ha utilizado gente que eran impíos. Sí, Nabucodonosor, por ejemplo, el rey Ciro, que es el que permite que se vayan después de 70 años los judíos hacia su tierra prometida. que está profetizado. Estaba aparte. profetizado aparte. Estamos hablando de gente impía. Sí, claro. Nabucodonosor, que termina diciéndole mi siervo, cuando fue un hombre que se hizo hacer estatuas, adoración, y mandaba a matar a la gente que no lo adoraba. Entonces yo creo que Dios puede tratar aún con gente, porque ya estaba escrito que iban a venir a traerle incienso, mirra y oro, y estamos hablando de lugares, de gente que eran extranjeros, y que creo que tiene mucho más peso el que venga un extranjero de todos los lugares lejanos que sea alguien propio de su propio país. Porque ahí habría gente que tendría oro, mirra, incienso, podría tenerlo perfectamente. Pero que de ahí vengan gente, que eso es un testimonio, vimos una estrella que nos guiaba. Dios podría haber generado como una estrella que aparecía ahí, porque esa la podían ver ellos tres nada más, y como eran estudiosos de la astrología, que miraban todo hacia arriba, de pronto Dios le dijo, bueno, les voy a hacer una estrella que los guíe a estos tres, y ellos se van a aparecer y le van a traer estos regalos que ya están profetizados en el Antiguo Testamento, y que esos regalos no eran traídos por creyentes. Entonces, yo creo que Dios está haciendo cumplir todo lo que fue escrito, y justamente lo puede hacer con gente creyente como no creyente. O sea, Dios pudo usarlos. Fíjense que, por ejemplo, Anás y Caifás profetizaron, aun cuando lo querían matar a Jesús, dicen de una manera profética que dicen, es preferible que muera un hombre y no toda una nación. Y entonces Dios está utilizando a veces hasta las palabras de gente que estaban totalmente alejados de Dios, y ahí está la autoridad de Dios para todas las cosas. Entonces yo sé que estaba escrito, se cumplen esos reyes y es el cumplimiento de las Escrituras. Ahora, yo no le voy a buscar si ellos estuvieron estudiando las estrellas o fue una aparición sobrenatural de Dios que le hizo mostrar una estrella que solamente ellos veían. Específica. Y ellos iban caminando y veían, mirá, vamos a seguir a esa estrella. Y de pronto eran ellos tres nada más que la veían. Si la teoría que ustedes están planteando es cierta, que tardó 2 años en llegar, es un viaje muy largo lo que prendieron. Claro. Sí. ¿No? Porque ellos, dice la Escritura, desde que vimos su estrella crecer, la empezamos a seguir. O sea, estamos hablando de un viaje de 2 años. En tiempos donde era camello, donde lo mejor que existía era una carreta. No Y la era, ruta, la ruta es súper peligrosa. También. y no habían caminos, también. algo determinado. Ahora, hay dos posiciones.
Unos dicen que vino desde Sudán o Etiopía y hay otros que dicen que vinieron de Irak o más allá de la India. O sea, son interpretaciones, pero lo cierto es que aparecieron esta gente que no eran israelitas, que supuestamente no eran creyentes o adoradores de Dios, pero que Dios los guió. Entonces, eso es lo importante que queremos resaltar hoy. Hay un plan sobrenatural. Ahora, que nosotros, que leemos la Biblia, nos pongamos a hacer regalos, que le pongamos pastito para los camellos, que le demos comidita, agua a los animales, y que después generar esa expectativa de regalarse todo, porque esto de los regalos no es solamente de los niños, ¿eh? No, hay una gran cantidad de claro. gente que se regala entre ellos. Sí, sí. Ah, mira, te traje este regalito por el Día de Reyes. Sí, mirá, yo vengo en mi barrio cerraron la calle principal, porque hay, ¿cómo se llama? Vía Blanca. Sí, Todos los Hoy negocios. sí, hasta la... Andás a ver a qué Varias, hora. no solo en tu 8 de barrio. octubre, 8 de octubre es 8 de famoso. octubre también. Todo 8 de octubre es un lugar donde la gente vende para los regalos. Los centros comerciales hoy Centros, extienden sus todavía horarios, hasta las 12 de la noche. o algunos más, entonces te das cuenta que comercialmente es una de las fechas importantes. Ahora, cuando volvemos a la historia bíblica, una de las cosas que a mí me llama la atención es, más allá de ese punto que trataba recién, estos hombres tienen una revelación divina, Sí, 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 evidentemente. ¿no? Porque ellos fueron a buscar al rey de los judíos. No fueron a buscar a cualquiera. No fueron, ellos sabían perfectamente qué es lo que estaban Sí, sí, buscando. sí, claro. Y cuando vos comparás estos hombres, que sí estamos de acuerdo que eran más de dos seguro, ¿no? Lo que nos vamos a dar cuenta es que cuando lees los comentarios bíblicos alrededor de ellos, no mucha gente, había hombres que estudiaban la palabra de Dios, que No. sabían que iba a venir el Mesías, que estaban esperando el Mesías, habían tenido la revelación divina de que el Mesías había nacido, de que el Dios se había hecho carne, que el Emanuel ya estaba entre ellos. Si lo entras a analizar de una perspectiva bíblica, porque los pastores, en realidad yo no los cuento, porque ellos lo que les llamó la atención fue que los ángeles cantaban y dijeron, vamos a ver qué pasó. Para mí revelación lo tiene Ana en el templo cuando lo van a... Exacto. Sí, Simeón. 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 Después no hay más nada. De hecho, una de las preguntas que hace Herodes es, ¿dónde tiene que nacer el rey de los judíos? Y todos le dijeron en Belén. En O Belén, sea, claro. sabían perfectamente Sí, sí, las sí. escrituras, sabían que, Sí, sabía que tenía que ser que Belén. tenía que cumplirse un montón de cosas, pero nadie tuvo ese discernimiento espiritual. Y Dios le hizo oso. Y Dios trae a personas desde el extranjero que reconocen su realeza, que reconocen que era el rey de los judíos. De hecho, ellos protocolarmente actuaron bien, porque lo primero fueron, vamos a Herodes, le contamos de dónde, que lo que nos está pasando, y ahí es donde Herodes empieza a tener un interés por qué pasó con ese niño, ¿no? Entonces, vos te das cuenta que estos hombres, más allá de todas las cosas que podamos hablar a favor o en contra, como podemos encontrar en redes un montón de argumentaciones a favor, en contra, si hay que festejarlo o no festejarlo, si hay que dar regalos o no, creo que son las personas que tienen esa revelación divina. Y si lo llevo a un plano mayor, era la apertura de un Dios que estaba alcanzando no solo al pueblo judío, sino que estaba trayendo una apertura espiritual a otras naciones, porque ellos no eran judíos, ellos venían de otros lugares para adorar a Dios, cumpliéndose también la promesa que toda lengua confesaría que adorarían a Dios. Entonces vos te das cuenta que había un plan de Dios con estos hombres, de decir, está bien, en Israel, el pueblo que yo escogí no me reconoció, pero yo traigo de otras personas para que vayan a adorar al niño. Que creo que es un elemento muy importante y que los hace hombres de alguna manera con un contacto de Dios profundo, ¿no? Sí. Ahora, las escrituras hablan muy poco acerca de José. Sin embargo, las pocas veces que hablan con José, yo lo noto un hombre totalmente
sensible a la voz de Dios. Ah, ¿no? la voz del Espíritu La Santo. primera es Sí. cuando quedó embarazada María y la iba a dejar despacito, de generar un lío, porque yo la amaba. Y como que de secreto. pronto, en secreto, pero Dios le dice, no, tranquilo, esto es del Espíritu Santo, y José obedece. Pero después es a José, no a María, que viene la revelación de que se lo lleve para Egipto, porque en realidad la cabeza de la Exacto, casa, el sí. que tenía que tomar las decisiones era José, no María. Sí. Y le va a José y le dice, llévatelo para Egipto. Claro, quizás él desconocía que de Egipto iba a venir, capaz que ni conocía la escritura José, pero él se va. Y después la revelación, la otra revelación es, murió el que los podía perseguir. Herodes, vuelve tranquilo a tu tierra. También. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos un plan enorme, porque la salvación viene del norte de Galilea, porque ya estaba profetizado. Zabulón y Neftalí, tierra de los gentiles, verán la luz. Ahora es extraordinario porque lo lleva a ese lugar. Muchas veces me pregunté por qué razón fue que justamente Jesús ministra su ministerio justamente en esa zona. Es que esa zona fue la primera que fue llevada por Asiria. Asiria se llevó cautivo a Israel, cuando estamos hablando no Jerusalén, sino las 10 tribus de arriba, y los que hicieron una vida totalmente depravada y que fueron motivados por Dan para que se volvían a la idolatría, fueron esas tribus del norte. Ahí vemos la gracia de Dios, que decir, ahora ustedes fueron los que más pecaron, ahora viene la gracia para ustedes. Y la gracia tiene que comenzar ahí en la Galilea de los gentiles. Yo veo todo esto en la mano de Dios. Y yo veo toda esta historia de los reyes, y para mí tiene una connotación espiritual muy grande, porque atrás de todo esto el que está moviendo todos los hilos es Dios, para salvaguardar a su Hijo, para traer un plan que ya estaba prescrito a través de los profetas, para hacer el cumplimiento Sí, de sí. las palabras. Desde todo Génesis. esto, tiene que suceder Porque ahí. si nos ponemos a ver, el Sí. plan es Génesis. arranca de cuando el hombre cae de la gracia de Dios. De la descendencia de la mujer le pisará la cabeza a la serpiente. Génesis 3:15. Entonces, yo me maravillo, y lejos de estar compartiendo el tema del Día de los Reyes, que no sé si fue un 5 de enero, si fueron 2 años o fue antes o fue después, pero evidentemente las cosas me dan a entender que lo fueron a ver a su casa, dice Mateo, a su casa, no al pesebre. Entonces ahí tenemos una relación donde ellos están viviendo en su casa. Es que nosotros hoy día estamos invadidos por todas estas costumbres pseudo cristianas, y le han dado un viso de cristianismo, como que uno lo tiene que festejar y celebrar porque es religiosamente correcto. Y nosotros le tenemos que decir, no, no es correcto. Nosotros tenemos que adorarle, y tampoco tenemos que estar haciéndonos regalos unos a otros. Aunque les voy a confesar algo. Yo me convertí a los 33 años, pero ¿saben cuál era uno de los negocios que teníamos nosotros? Ventas de ropa de niños. Nosotros estábamos esperando que llegara el 24 y el 5 de enero, porque era donde cubríamos todo el presupuesto del año. Claro, nosotros iba a los reyes, pero hoy día con nuestra postura de creyente en Jesucristo, el 5 de enero para mí pasa a ser un día más. No es un día de recordación, ni ponerme en duda si fueron 3, 4, nada. Simplemente el hecho que yo pongo es la mano de Dios interviniendo para que todo esto se cumpliera, utilizando gente que ni siquiera eran creyentes. Que Dios le tuvo que mostrar una estrella, todo para que siguieran, que nadie la vio, y que se le presentaran al rey Herodes diciendo, mirá, venimos a buscar la adoración al rey. ¿Soy yo? No, tú no sos, es al rey de los judíos. Herodes, que era un hombre que tenía una manía persecutoria total, se fue, lo único que le dijo, cuando lo encuentren, avísenme dónde está, para así lo voy a adorar. Mentira, ¿qué va a adorar? Era matarlo directamente. Tremendo. Es un problema. Y sin olvidarte que en Uruguay no es el Día de los Reyes tampoco. O sea, mucha gente lo toma como el Día de los Reyes, pero en el almanaque, como hablábamos el otro día, Es el Día de los Niños. Día de los Niños, claro, porque este es un país secular. Entonces en el 1900 por ahí le cambiaron todos los nombres. 1919. 19 le la cambiaron Constitución. todas las fechas que son pseudo cristianas, son católicas. Le cambiaron Navidad es Día de la Familia. Día de la Familia. Fin de año por el calendario y el Día de los Reyes. Niños es Reyes. Y después la semana de Pascua es la de turismo, la de los gauchos, la de De todo. la de la cerveza Sí. y la de turismo.
Igual de cualquier manera, invitarlos a que la gente pueda ir hoy jueves a Camino La Paloma 2010. Tenemos nuestro gorro. ¿Vamos regalitos? Regalito va el domingo para... ¿Tenemos que llevar los zapatos? Dejo los zapatos. ¿Dejamos los zapatos en la puerta de la iglesia? No. Te los roban. Te los roban. Dejalo a la puerta, sí. Que cuando salgas no lo vas a encontrar. Te vas a ir descalzo. Hay que dejarte los regalos, los zapatos. Pero Camino a La Paloma 2010, hoy jueves a partir de las 19:30 horas. Pilar de Bo 1900 también, hoy jueves a partir de las 19:30 horas. Lorenzo Canelli tenemos mañana viernes a las 19. Están suspendidas la reunión de migrantes Sí, por jueves, ahora. por ahora la otra semana recién arrancamos. Y tenemos entonces el viernes nuestra reunión de oración y el domingo a las 10:30 de la mañana tenemos nuestro culto que voy a estar compartiendo la palabra. Pero vamos a tener que ir a un corte, Exacto. porque mirá Valeria cómo nos está mirando, así, cortamos, pero nos vamos a la segunda parte del programa Charlando en Familia, que le vamos a hacer regalitos a ustedes. Inicio de espacio publicitario. Creo en un tiempo nuevo y sobre todo creo en una iglesia nueva, una iglesia que cambie, que salga a las calles, que predique a tiempo y fuera de tiempo. Por eso esta canción que se llama Creo. Creo, pero a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Caigo, pero nunca quedo tendido, porque yo sé en quién he creído y eso me ayuda a levantar. Creo, pero a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Caigo, pero nunca quedo tendido, porque yo sé en quién he creído y eso me ayuda a levantar. Creo en una iglesia nueva, en una iglesia viva que quiera caminar, y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Creo, pero a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Caigo, pero nunca quedo tendido, porque yo sé en quién he creído y eso me ayuda a levantar. Creo en una iglesia nueva, en una iglesia viva que quiera caminar, y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Lo decimos una vez más. Y creo que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Fin de espacio publicitario. Charlando en Familia. Y aquí estamos en la segunda parte de este programa Charlando en Familia. En este día tan especial que supuestamente esta noche a las 12 de la noche en todas partes del mundo, el Día de los Reyes, pero nosotros le estamos tirando un balde de agua. No tenemos reyes, aunque dejamos los zapatitos acá esperando que nos traigan algo. Sí. Los zapatitos. Y capaz que cae algo. ¿Qué expectativa tenías vos cuando eras chico? Oh, no, yo cuando era chico... ¿Vos le mandabas las cartitas a los reyes? Sí, sí, sí. ¿Y qué le pedías? Sí. Depende del año. Por ejemplo, la camiseta de Peñarol. Mirá. Por ejemplo.
yo qué sé, una pelota de fútbol. Pero en aquella época una pelota no. Ah, claro, sí. En mi época yo pedí una pelota de goma, porque las de fútbol Claro. eran prohibitivas, aparte de Honduras y dolían como todo. Entonces la pelotita de goma roja, Claro. esa era lo que yo pedía. Yo era medio modesto. Porque No, a mí yo era modesto también en ese Sí, porque aspecto, sabíamos que nuestros porque la de padres... cuero era cara, las pelotas de cuero eran caras en mi época. No Bueno. cualquiera tenía una pelota de cuero. En mi barrio llegábamos a jugar con la pelota que decís vos, la cosida con tiento y con la válvula metida para adentro, que pegabas un cabezazo y te hacía un traumatismo cerebral que terminaba con una ACV. Mirá, porque los niños no tenemos maldad. Fíjate, yo en aquella época mis padres con gran esfuerzo me habían llevado a una escuela privada que era la escuela alemana, para que aprendiera alemán. Y la escuela alemana... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sprechen Deutsch. Entonces, mis padres hacían un esfuerzo muy grande para pagar esa cuota, porque mi padre, como era escritor y todo, soñaba que yo pudiera entender la lengua de Goethe. Entonces fui a la escuela alemana, pero en ese tiempo yo tenía mis pequeños pedidos de cosas que estaban al alcance mío, como decía, una pelota de goma, un soldadito, un autito. También los un autito. soldaditos, autitos. Pero vos fíjate que yo tenía 5 o 6 años y yo no me planteaba por qué en la escuela alemana en aquella época venían regalos factuosos. Por ejemplo, en los primeros aparatos que yo vi de colocar con cables que te daban todo eso, traían todos los chicos a la escuela y a mí me daba vergüenza llevar la pelota de goma. Nunca me planteé por qué los Reyes Magos dejaban regalos más lindos a la gente rica que a la pobre. Yo te lo voy a decir, porque te portabas mal, decíselo, Claro, Pablo, te portabas sí. mal. Esa es la realidad, te portabas mal y por eso... Pero yo tenía un límite en los regalos. Pero sí, cuando llegaba a la escuela alemana yo me quedaba asombrado. ¡Ah, qué regalo! Y todos decían, mirá lo que me dejó los Reyes. ¿Y a vos qué te dejaron? Y a mí me dejaron una pelota de goma chiquita así. Y está. Pero lo bueno era que cuando llegaba la época del recreo, todos iban a jugar con la pelota de goma. Claro. Eso sí, esa era mi venganza. Yo te voy a contar otra. Cuando Lucas era chico, 3 años y medio, 4 años, ponele, estaba todavía con el asunto de los Reyes, ¿no? Hasta ahí más o menos, hasta esa época estuvo. Entonces me dijo, yo le voy a hacer la cartita a los Reyes. Yo dije, bueno, vamos a hacerla en la computadora. Y le mandamos un mail a los Reyes, y vos me vas diciendo lo que querés. Entonces yo empecé a escribir, el mail. Entonces le puse, donde dice dirección, le puse reyesmagos.com.uy. No. Lo más lindo es que me contestaron, me dijeron, decía Lucas, van a llegar tus regalos. Era una empresa que había puesto eso. Claro, no, en mi época no había de todo eso. Pero lo cierto es que yo escribía mi cartita. Estaba indagando un poquito más sobre los Reyes. ¿Sabes cuántos los armenios piensan que son los Reyes? ¿Cuántos? 12. ¿12? Una banda. Sí, por eso te digo, no está establecido. Si bien se estima 3 por los 3 regalos que traen. Claro, por eso es que vienen Claro, los 3 de... traía uno cada uno. Uno cada uno, es por eso que se estima 3, pero en realidad la Biblia no dice que sean 3, dice que llevaron esos regalos. Pero los armenios los llevan un poquito más. A 12. A 12. La Iglesia Ortodoxa Armenia. Sí. Mirá, 12. Sí. Son números bíblicos igual, ¿no? Claro. 12, 3. Sí, podrían ser un montón. Pero en definitiva, volviendo un poquito más a la espiritualidad, ¿qué tiene que ver el Día de Reyes? Es un tiempo de adoración a Dios. Porque lo que hacen esos reyes... Adoraban a Dios. Adoraron a Dios con regalos, ¿no? Porque es una forma de adoración, de gratitud. Entonces, creo que si viene, por ejemplo, en mi casa, siempre hay regalitos en Reyes, para nosotros, un poco muy íntimo, ¿no? De cualquier manera, creo que a nivel espiritual es un día de adoración a Dios. Mañana, porque en realidad hoy lo que celebramos es la previa, ¿no? Porque Reyes arranca mañana viernes propiamente dicho. ¿Vos tenés la previa cerca de tu casa? ¿Por?
En 8 de octubre. Ah, 8 de octubre, sí, hoy de noche podés ir hasta Hasta cualquier hora. 5 de la mañana, ¿no? A mí no me gusta ir, fui una sola vez en Yo mi vida. una sola vez fui Una en mi vez fui vida. también y- Cuando nació Lucas fui Y y, no, dije, no voy más. primera y última vez. A mí mucha gente se junta y entonces como que no me gusta. Entonces, creo que el Día de Reyes tiene que ver con adoración a Dios, tiene que ser un día de gratitud a Dios, tiene que ser un día en donde podamos Meditar al respecto. meditar a la noticia más importante. ¿Cuál es la noticia más importante? ¿Que vinieron los Reyes? No, Claro. que había llegado el Salvador, porque ellos Claro. en definitiva lo que hacen es ir a encontrarse con ese Rey de Reyes. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces creo que ahí está el punto más importante del Día de Reyes, ¿no? En la cual pienso sinceramente... Ellos tienen ese encuentro con Jesucristo, Exactamente. el Dios hecho hombre. Ahora, pongámonos a pensar la mentalidad de José y María, que vivían en lugares sencillos, porque recuerden que Nazaret, por ejemplo, era un poblado de 120 personas, no más. José era carpintero, o sea, tenía un oficio. Y que vengan gente a traerle esos 3 tipos de regalos. Gente extraña. Gente extraña que aparezcan ahí buscando al Salvador y venimos con regalos. Y capaz que con mucha plata, No, a no, la oro. vista. ¡Oro! Claro, sí, Le sí, traen sí. oro a gente pobre. Le traen mirra y le traen incienso. Que era caro todo. Porque eso era el tráfico que había en aquella época en el pasaje por Galilea. Y justamente, vos sabés que uno de los pasajes interesantes era en Capernaum. Porque Capernaum tenía 7 fuentes de agua buenas para tomar. Entonces, la gente que venía de Siria o la gente que venía de Egipto era la última parada oficial antes de entrar en el desierto. Entonces ahí se abastecían. Cerquita de ahí de Capernaum está Nazaret, estamos hablando de 30, 40 kilómetros. Y en ese lugar que era relativamente pobre, que aparezcan reyes, aparecer ese lugar trayendo oro. En primer lugar, oro siempre tuvo valor, riqueza. Pero también el oro es lo que se le traían a los reyes. Los reyes de Roma, de Grecia, de todos los lugares le traían oro. Después, incienso y mirra. Eran cosas caras porque eso venía del oriente, eso no se producía ni en Israel ni en Egipto. Generalmente esos mercaderes venían así, iban vendiendo todos esos elementos, que eran aromáticos, por ejemplo el incienso, que en la Biblia dice que son las oraciones de los santos, que era una oración, un olor agradable a Dios, que se practicaba en el tabernáculo, que se practicaba en el templo del rey Salomón, y era un lugar aromático que no solamente tenía una simbología de la oración que subía, sino que también perfumaba todo el lugar. Y la mirra, que es también hierbas amargas. También. Que eso es para condimentar el cordero. Y son cosas que tenían un gran valor. Ahora pónganse en el lugar de gente pobre, sencilla, humilde, como eran José y María, que vengan esos reyes. Primero una delegación a nivel internacional que viene no al otro Herodes que quedó después, porque el otro murió a los 2 años. Pero justamente que vengan ahí y que se queden sorprendidos, venimos a traerlo porque la estrella nos llevó hasta acá y venimos a honrar, y los 13 o los 4 o los 12 se postraron para adorar Adoraron al Rey de Reyes. al Rey de Reyes, que no, en ese momento era un chiquito. Eso es extraordinario. Eso. También creo que es... Esas cosas que quizás, como dice la palabra de Dios, María atesoraba en su corazón. Sí, María pensaría, ¿qué es esto? Todas las cosas que estoy Es viviendo. es muy Está loco, muy loco. Está muy No, loco. esto no, que es extraordinario. Que vengan, ¿quién les dijo? No, una estrella. Nosotros seguimos una estrella. Una estrella siguieron. Porque si hubiera dicho, Dios me habló conmigo. Claro. No, dijeron, seguimos una estrella. No, eso es Impresionante. realmente, es las cosas extraordinarias que hace el También Señor, en ¿no? esta historia se ve a un Dios que suple. ¿Por qué? Te voy a decir, si vos lees el Evangelio según San Mateo, cuando narra la historia de los Reyes Magos, lo primero que te vas a encontrar que es que los reyes no se volvieron por el camino que habían venido, porque fueron avisados en sueños. O sea, hubo un sueño que dijo, tenemos que ir por otro camino. Pero ya le habían dejado el oro, el incienso y mirra, que eran cosas caras. Que arriesgaron al traerlas. Sí. Claro. Lo podían haber asaltado. En peligro de ladrones. podían Pero haber estado. inmediatamente después la Biblia dice que José tuvo un sueño que se fuera para Egipto. Y ir a Egipto era plata. O
O sea que también vemos acá cómo Dios también se encarga de suplirle la economía. Los costos. Los costos, al dejarle el oro, tenían plata viva, digamos. Claro. ¿No? Entonces ellos podían ir hacia la tierra de Egipto sabiendo que tenían los costos pagos, que podían llegar con eso, ¿no? Porque también hay algo que no nos podemos olvidar. Es un Dios que siempre está pensando en nuestro suplir, en nuestras necesidades, en aquellas cosas que hoy nos están pasando. Entonces, de alguna manera también Dios ya sabía que ese niño tenía que ir a Egipto y necesitaba dinero, porque los viajes, no hay viaje barato. O sea, por más que vos decís, te subes al camello, porque no había que echar gasolina como ahora, no había que pasar pasajes en avión, pero todo generaba un costo, porque te tenías que quedar en algún lado, había que pagar hospedaje, tenías que esto, lo otro, y no podés llegar a una tierra extranjera sin ningún dinero. ¿Y por qué Egipto? Porque en aquella época el faraón de Egipto había sacado un edicto que los que fueran perseguidos de la tierra de Israel se le daba estadía en una ciudad que se llamaba Alejandría, que es la desembocadura del río Nilo. Entonces, muy probablemente en esa zona fue donde fueron José y María, que fue la parte del Gosén donde estuvieron antiguamente el pueblo de Israel. Pero ya previamente había un edicto del faraón que todos los que vinieron huyendo de ahí no se le cobraba impuestos, se le recibía con los brazos abiertos y se establecían en ese lugar. Una zona franca, Sí, una podríamos zona decir. franca de aquel lugar, ¿no? Un adelantado. No, cuando uno empieza a estudiar todas estas cosas de historia, ve cómo Dios puso en el faraón, mirá, va a haber persecución con Herodes, dejarle la puerta abierta porque aquí va a venir el Hijo de Dios, va a venir a este lugar. O sea, uno entra a mirar todos los descubrimientos históricos que se han hecho, todo esto, y dice, estaba todo armado. Dios de allá arriba estaba programando todas las cosas para que viniera el Salvador del mundo. Y ese Salvador del mundo hoy es la gran oportunidad que hoy, 5, todo el mundo le adore. Ahora, nosotros no podemos entregarle oro, no le podemos entregar incienso, no le podemos entregarle mirra, pero podemos decirle sí. La mirra significa las hierbas amargas del sufrimiento de nuestras vidas aquí en esta tierra. ¿Por causa de qué? De nuestras transgresiones. El incienso representa las oraciones. Hoy podemos orar. Y el oro es la pureza de un Salvador del mundo que vino a este mundo para entregarnos algo que es, como dice la perla escondida, el gran tesoro escondido. El que lo tiene la vida. El que tiene a Jesucristo tiene el oro, tiene la mirra, tiene el incienso, tiene todo, porque se hace copartícipe de todo lo que hizo Jesús en este mundo. Y yo creo que este tema de adoración es la clave fundamental de este programa Charlando en Familia hoy. Tenemos que llegar a la audiencia en todos los lugares para que no prepares el regalito, si lo querés hacer el regalito para dejar contento al nene, o porque claro, es parte de las tradiciones, no, parte de las tradiciones que ya te des el regalito. Mirá que no. a este se lo tenés que dar con retroactividad. Claro, con 51 años. Entonces sí, es un día en el cual tenemos que aprovechar para decir, este es un gran momento para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entregarle lo mejor de nuestras vidas, porque quizás no le podemos dar dinero, otras cosas, pero sí le podemos dar nuestra adoración profunda, porque todo esto nos mueve a entender que hubo un plan armado por el Señor para salvarnos, para perdonarnos. Por eso que hoy día para todos nosotros los que estamos aquí, esto tiene una trascendencia enorme. Independientemente si creemos o no los reyes, si fueron 3, 4, 12, no nos interesa. Lo que nos interesa es que hubo un plan de adoración que tendría que haber sido del pueblo judío. Sin embargo, no vemos ningún judío, sacando a Simeón y a Ana, que fueran a adorar al Señor. Además, no vemos a nadie. Sí. Los demás aparecen hasta extranjeros. Bueno, nosotros queremos decirle hoy aquí en este lugar, acá en el Uruguay, con este programa Charlando en Familia que se está escuchando por Facebook y por YouTube en Charlando en Familia, que se está escuchando a través de Radio América en 1450 del dial y en www.cx46.com, y que se está escuchando a través de la cadena de Apocalipsis Network, La Trompeta Final, que está con repetidoras en todas partes del mundo. Bueno, hoy nos podemos unir en una adoración al Rey Señor Jesucristo. Hoy podemos ser como los extranjeros, porque hoy día este programa está siendo escuchado en Europa, en el Asia, en África, y todos nosotros nos podemos poner en común acuerdo en los minutos finales para hacer una adoración a aquel que vino a salvarnos,
aquel que perpetuamente lo tenemos que adorar porque Él vino a cumplir una misión en esta tierra que es extraordinaria, que es venir a salvarnos y a perdonarnos de todas nuestras transgresiones. Y esto es lo que nos queremos sumar hoy en una adoración a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, a mí me gusta lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que él no escatimó su forma de Dios, sino que lo dejó de lado, se hizo menor que los ángeles para venir a rescatarnos. Y en este niño Jesús lo vemos eso, porque ese niño Jesús era básicamente muy proclive a todo eso y por eso Herodes lo quería matar. Entonces, ese mismo Dios haciéndose ser humano y vuelvo a decir, viviendo y preparando todas las cosas que necesitaba, pero no en la opulencia, ¿no? Porque él podría haber decidido nacer en una familia rica, podía haber decidido nacer siendo el hijo del emperador, un montón de cosas, ¿no? Pero Dios estima y decide venir a María y José, que no eran personas que tuvieran un poder adquisitivo o un referente dentro de la comunidad, era un carpintero, ella una ama de casa. Sin embargo, Dios tenía todo orquestado para que ese niño fuera a Egipto, para que ese niño creciera en sabiduría, para que ese niño fuera diferente y después se convirtiera en ese Jesús que trajo una renovación espiritual muy grande sobre el pueblo de Israel y después ya con todo el crecimiento a nivel de desarrollo eclesiástico que alcanzó a toda la humanidad. Porque hoy hay básicamente en todos lados, algunos públicamente, otros solapados, pero hay misioneros, gente que está trabajando en países donde no es exponiendo su vida, donde no es el evangelio de abrir las iglesias y abrir las puertas y poder hacer reuniones, sino que solapadamente están trabajando para compartir este mensaje, exponiendo su vida, ¿no? Como sabemos que en muchas partes del mundo pasa esas cosas. Pero de cualquier manera, todo es una necesidad de decir, recibí amor de Dios y lo trato de transmitir. Entonces creo que es muy importante este día, que mañana en realidad es el Día de Reyes, pero hoy es como la previa. La previa, 12 de la noche. La preparación, ¿no? de todo esto, tomar ese tiempo para ser agradecido con Jesús. Y te quiero decir algo, el mismo espíritu de Herodes sigue estando hoy día. Hay gente que quiere matar a Jesús, hay gente que desearía que no hubiera existido, hay gente que lo niega, hay algunos que dudan que haya venido y hay otros que han armado historias basadas de libros apócrifos donde le dan una naturaleza más que natural, yo diría hasta muy mundana, donde se le pone hasta amante de María Magdalena y tantas historias que por ahí, que es una forma de matar a aquel Señor que vino a salvarnos, que es Dios hecho hombre en la tierra, o sea, la deidad de Jesús. Y ese tema de la deidad ha generado polémicas en todas partes. El siglo XIX fue un ataque frontal a todo este pensamiento y hoy día, en este tema que dijimos que estamos viviendo un tiempo de relativismo espiritual, hay gente que todavía sigue negando que Jesucristo haya sido el Salvador del mundo. Pero nosotros tres hemos tenido un encuentro con Jesús. Sabemos quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hoy uno de los motivos de hacer este programa es a ti que estás viendo este programa en Europa, en África, en Asia, en Australia, en América, las tres Américas que lo están viendo, que despojémonos de toda religiosidad, de todas estas historias que nos han metido, y tengamos un momento de adoración al Rey y Señor de Señores. Entonces nosotros lo vamos a guiar en un momento de adoración a Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Y quizás lo que nosotros podemos entregarle, lo mejor es nuestra adoración, que Él no la desecha, porque Jesucristo, ¿qué fue lo mismo que dijo? Anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Los encontrará? Sí, acá por lo menos somos tres, y ahí pueden ser 100, 1000, miles y hasta algún millón que nos está escuchando en este programa Charlando en Familia. Yo les pido que ustedes se unan a nosotros en una adoración al Rey de Reyes. Señor y Padre nuestro, hoy aprovechando esta historia de los Reyes Magos, hoy venimos como los Reyes a traerte oro, incienso y mirra. Venimos a traerte nuestras vidas que fueron sacados de la amargura, pero tenemos que entregar lo mejor que tenemos, que es nuestra vida. Tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad.
y nos sumamos a una multitud que en este momento pueden levantar las manos en el lugar donde están o pueden ponerse de rodillas, no sé, de cualquier aspecto, pero que sean adoradores. Esos adoradores están bendiciendo al Creador del cielo y de la tierra, que se le ocurrió un mensaje extraordinario de venir a salvar el mundo entregando lo más importante que tenía su hijo viniendo acá a la tierra en carne. Vino a esta tierra y fue muerto y crucificado y llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados y fue ascendiendo y hoy está sentado a la diestra del Padre porque Él está vivo. Señor, en este momento nos sumamos a multitudes que te están adorando. Y como dice que tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad, yo creo que en este momento, como dice el libro de Isaías en el capítulo 53, tú verás el fruto de la aflicción diciendo, esto valió la pena hacerlo, porque hoy quizás tendría que ser toda la humanidad adorándote, pero no, simplemente algunos que han tenido esa experiencia contigo, que han tenido, Dios mío, la respuesta a una salvación que nos has entregado a través del Espíritu Santo, que nos has convencido de que el Señor Jesucristo vino a esta tierra para perdonarnos y salvarnos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has hecho ahora también adoradores, que antes no lo éramos, antes éramos enemigos tuyos, pero ahora somos adoradores en espíritu y en verdad. Señor, mira la adoración que está llegando allá en Europa. Señor, quizás en este momento a las 5 de la tarde, aquellos que están de la noche, Dios mío, allá por Rusia, por Turquía, por Israel, aquellos que en este momento en la mañana se están levantando allá en Alaska, en California, en unos países de México, todos los que estamos en este mismo, con 1 o 2 horas de diferencia, en América del Sur, América Central, las islas del Caribe, Estados Unidos, aquellos que están en la China, quizás en la medianoche, hoy están recibiendo, Dios mío, el incienso, ese incienso que sube como un olor fragante, grato ante tu presencia, que son nuestras adoraciones. Por eso, Señor, recibe toda la adoración, la alabanza y el agradecimiento por lo que tú viniste a hacer. Y reprendemos ese espíritu de Herodes que sigue queriendo matar y destruir esta verdad que son los evangelios. Así que, Señor, ten misericordia de aquellos que se burlan, de aquellos que no creen, aquellos seguidores de Herodes que siguen existiendo en este tiempo. Pero por encima de todas las cosas, tú ves a aquellos que han sido salvados por la sangre de Cristo que murió en la cruz del Calvario y que hoy podemos ser adoradores en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús, recibe esta adoración. Amén. Amén. Y bueno, se nos fue este programa, pero hoy de noche sería bueno que fueran allá a la Paloma 2010. ¿no? La Paloma 2010, 19:30 horas, el mismo horario en Vilar de Bo 1900. Mañana viernes en Lorenzo Carnelli 1070 estaremos compartiendo la reunión de oración y el domingo te esperamos a las 10:30 de la mañana. Si este programa te es de bendición, podés ir a Habitatnet, cuenta 1904, el programa Charlando en Familia si estás en el Uruguay, y con tus ofrendas y todo lo que tú quieras dar, nosotros sostenemos este programa de Charlando en Familia en Radio América, pero también podemos hacer que este programa pueda seguir mejorando día a día. Y si no, a nivel internacional, Pablo, ¿cómo pueden hacer para colaborar? Bueno, hay diferentes formas. Una es una aplicación en ATH móvil a través del 787-214-7143 en Puerto Rico, es esto. A través de PayPal, que es paypal.me//Álvaro de Castro 49, o también puede ser a través de Western Union o de MoneyGram a través del más 598-9797-4868. Y bueno, Hasta acá llegamos. no, como yo no voy a poner los zapatitos, porque yo recibo regalos todos los días de parte de Dios, antes me que te voy a caiga, poner antes los que te zapatos hoy. Dios los bendiga y tenemos que decirle que mañana a estas horas, Charlando en Familia. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver